Dios te bendiga. Bienvenido a The Lion y vamos a continuar platicando acerca del esperar de Dios, segunda parte. Y hemos visto como base tenemos Salmo 106:13 dice, pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Entonces hemos estado viendo cómo el esperar en Dios, hay circunstancias a veces difíciles que pasamos por esperarlo. Si estamos en un proceso, estamos esperando la venida de nuestro amado Jesucristo, pero dentro de ese proceso muchas veces hay tribulaciones, hay cosas que inclusive nosotros tenemos que entregar cosas al Señor que no le agradan a Él. Y en el proceso de esta espera es donde vemos que Él está tratando nuestra alma y porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento porque Él quiere venir y llevarse una iglesia limpia, pura y santa. Amén. Como habíamos visto anteriormente, según Génesis capítulo 12 al 21, podemos ver cómo el esperar de Dios a veces no es fácil. Vemos ahí a la promesa que se le dio a Abraham y a su esposa Sara de que iban a tener una gran descendencia. Amén. Pero sabíamos que Sara era estéril y había muchas cosas que iban a suceder. A esa promesa, para que se cumpliera, duró 25 años. Tremendo, bastante la espera. Sí, entonces nuevamente aquí estábamos hablando cómo es difícil para una persona esperar. A veces no nos podemos esperar cuando nos den nuestro café o cuando estamos en la luz roja esperando que cambie a verde. A veces no esperamos, queremos todo inmediatamente. Pero también sabemos que a veces las promesas de Dios no vienen inmediatamente. A veces se demora, a veces tenemos que esperar y en el tiempo que estamos esperando es porque el Señor está tratando con nuestras vidas, está cambiando nuestro carácter, está cambiando nuestro modo de pensar, nos está haciendo más a su imagen. Estábamos viendo anteriormente Salmos 21 del 1 al 5 y aquí leíamos como primeramente David, que también hablábamos como David del punto que fue ungido como rey al punto que tomó su reinado también tuvo que esperar y en ese tiempo fue atacado no nomás por enemigos sino aún también por su propio rey que lo quiso matar y hubo un proceso y ese proceso hizo que cambiara su pensar, que el carácter de él fuera diferente. Sabemos que era conforme al corazón del Señor, pero todavía lo tuvo que cambiar porque lo tenía que preparar para ser un rey. Esa era la promesa de él. Así es. Y me gustaban mucho los puntos que ponías acá, las características de una persona, por ejemplo, una persona que es impaciente. Y qué tremendo, porque es lo que decía mi hermano, a la hora de ir por su café y que hay una larga cola, están formados y esperando, o también estás en la luz roja esperando que cambie y se ponga en verde, y muchas cosas, a veces queriendo que los que están alrededor tú cambien, pero tú no cambias, o a veces uno dice que cambie primero él y después yo, y no es así. Entonces la impaciencia es una característica que realmente tiene que ser sacada, extirpada de nuestro ser, porque si no, imagínense qué terrible es que cuando le digan, Cristo viene pronto, y el otro diga, no, ya va a tardar, porque no es paciente. Entonces Dios empieza a tratar esa alma de ser impaciente, lo hace paciente. Amén, sí, es porque nuevamente es la primera área que podemos ver a una persona que tiene que esperar en el Señor. Amén. No se está esperando en balde, está esperando que algo suceda. Y lo primero que va a tratar es tu paciencia. Así es. Entonces, imagínate, es que te está moldeando poco a poco, así como el alfarero hace con cada uno de sus obras. En el barro. Es bien tremendo ese ciclo, porque a mí me llama mucho la atención y lo comparo mucho con el hombre, porque digamos el hombre cuando quieren formar un vaso,
y lo ponen y lo empiezan a formar, primero lo regan con agua, después lo empiezan a amasar, ¿cómo se dice? A golpear, amasar y para destruir todas las piedritas cuando empiezan a hacerlo, de repente cuando ya se empieza a formar, de repente el vaso está chueco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volverlo a desbaratar para volverlo a formar. Y eso es un proceso y así es el alma. El alma lleva un proceso que a veces se tiende a torcer o se tiende a hacer, o tiene piedras que tienen que ser quitadas para que se pueda tener una bella imagen. Amén. Sí, entonces aquí como veamos, si volvemos a leer Salmos 27 del 1 al 5, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor y solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando llegue el día cuando llegue los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Y bien tremendo, porque ahí vemos como el Señor nos protege, va, qué lindo es el Señor, va, que a pesar de nosotros Él permanece fiel. Pero estamos viendo aquí cómo el Señor Él está viendo un futuro, de su presente está viendo un futuro, cosas que el Señor va a hacer en su vida. Y entonces podemos ver a la luz de la Biblia cómo está recibiendo fortaleza, tiene esperanza de lo que viene para Él. Es una persona sabia, porque dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Él está creyendo, Él está confiando. Es una persona sin temor. Claramente vemos que está buscando la rectitud en el Señor. Vemos que él sabe que vienen días malos. En medio de esa espera. Él sabe que va a haber pruebas. Y Él lo entiende. A veces nosotros sabemos que vienen días malos y en vez de acercarnos al Dios de nuestra salvación, buscamos otros remedios. Así es. A veces sabemos que estamos enfermos. Y en vez de ir al doctor de doctores, que es Jesucristo, estamos buscando otras opciones. Sí, es muy tremendo porque si, imagínense, si nos sentimos débiles y nosotros, como decía mi hermano, en lugar de irnos con el doctor de doctores, y Él nos va a hablar, Él es maravilloso, Él es bello, Él es hermoso y caballeroso sobre todas las cosas, Él nos avisa. Entonces cuando nosotros nos sentimos débiles es cuando tenemos que refugiarnos en Él para que así nos fortalezca su presencia. Y como decía, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como decía Pablo, para que Él tome la autoridad sobre nuestra vida. Porque si realmente es un proceso que estamos pasando y en medio de la batalla, en medio de los cambios que el Señor está haciendo por medio de su Espíritu Santo, entonces viene la debilidad, porque a veces nosotros, hay un área siempre, me acuerdo que una vez decía el doctor Ríos, tenemos áreas que son como los caballos salvajes, que hay que domar, que hay que entregárselas. ¿Para qué? Para que el Señor tome la autoridad y ya deje de angustiarnos. Entonces, por eso que Él tiene misericordia con nosotros. Qué lindo va el Señor. Sí, amén. Y nuevamente, muchos de estos frutos nos ayudan a ser diferentes. Era una persona, pues en la palabra vemos cómo hubo personas que fueron llamadas justas. Y nuevamente son personas que esperaron. Si vemos un Noé que el Señor le dijo que tenía que hacer un arca. Y el arca era para su salvación. Y nuevamente el arca no se formó en 2 días, ni 3 días. No podía haber esa promesa hasta que él terminara de formar la arca. Así es. No iba a haber una gota de lluvia hasta que terminara esa arca. Entonces nuevamente son personas que esperaron el proceso. Y en ese momento, y ustedes, los que conocen la historia,
de ese tiempo de que empezó a formar el arca, hubo muchas pruebas, aún su familia no lo entendían, personas alrededor que veían que este hombre formaba un arca, todo le llamaron la atención, le dijeron cosas, pero fue un proceso que él tuvo para poder entender qué es lo que el Señor quería de él. Amén. Y aún así, hoy día pasa lo mismo, ¿va? Que a veces no se entiende lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y uno empieza a pues, decir, ay, no, a quejarse de todo lo que está pasando en la vida de uno. Entonces, por eso no es un excelente ejemplo de espera de Dios, porque imagínense, él hablaba de Cristo y ¿qué hacía la gente? Se burlaba de él. Y dudaban de él, aparte de que se burlaban, tenían dudas ellos, y hasta su propia familia, como decía mi hermano Carlos, ellos dudaban de que él estaba bien, hasta han sacado películas de donde hablan de Noé, que su familia, Dios tuvo que hablarle a su familia para que pudiera entrar al arca. Dios tuvo un trato también con su familia, para que, si no, imagínense qué terrible haya sido con que nomás Noé solo se haya salvado y su familia. Por eso que Dios es un Dios de familia. Y Dios, si usted se nota, si empieza a leer la Biblia desde Génesis, vemos que Dios hay una familia que también está trabajando con ellos. Está un Adán y una Eva y los hijos de Eva y Adán. Que Dios empieza a trabajarlos. Después vemos a un Noé, que también Dios empieza a trabajarlos. Y después vemos que en el Antiguo Testamento termina con la restauración de la familia. Y después empieza, fíjese qué énfasis hace el Señor. Pues empieza el Nuevo Testamento con María, con José y Jesús, una familia. Y después termina hablando el Señor sobre la familia celestial en Apocalipsis. O sea que mire cuál es el trato que tiene Dios. Qué ejemplo tan más tremendo nos da Noé de la espera que él tuvo que pasar. Aparte de que tuvo que esperar construir el arca para que después se cumpliera la promesa, y más aparte todavía tuvo que esperar, ya dentro del arca tuvo que esperar otro tiempo para que ya se terminara de complementar esa promesa que Dios le había dado. Amén, sí. Sí, porque no nomás tuvo que esperar, sino tuvo que hacer el trabajo para esperar. Amén. Nosotros a veces nomás tenemos que esperar ver la promesa, pero claro, sabemos que mientras esperamos el Señor va a hacer la obra en nuestras vidas. Aquí podemos ver en Salmos 27, 13 y 14 el proceso de esta espera. David dice, pero yo estoy convencido que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza, y aquí nos está dando a nosotros, a todos los lectores. Yo creo que ya sabía el futuro, porque dice, amén. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desmayes. Sí, ten confianza en el Señor. Te lo vuelve a recalcar, te lo vuelve a decir. ¿Sabes qué? En esta vida vas a tener que esperar. Pero si tienes confianza en el Señor, dice, no desmayes, vas a estar bien, ten valor. Porque él veía cómo el esperar venía con promesa. Amén. Entonces, nuevamente, es un proceso, no es de que va de la noche a la mañana. Tú, si conoces del Señor, que las cosas van a cambiar. Tampoco no te está diciendo que todos los problemas van a cesar. Al contrario, vas a tener los problemas, pero el Señor te va a dar diferentes ideas. Te va a dar diferente visión si lo tienes en su corazón. Si lo tienes en tu corazón. Pero, nuevamente, si tú haces lo contrario, aquí nuevamente David te decía, te está dando aliento de lo que viene en tu vida y en tu espera. Pero también, si regresamos al versículo que habíamos visto anteriormente, Salmo 106, 13 decía que olvidaron las promesas ya cumplidas y se regresaron a sus vanos caminos.
a lo que hacían antes. No aceptaron el consejo de Dios. No esperaron las obras que el Señor tenía para ellos o para nosotros. A veces no queremos esperar y en vez de ir para adelante vamos para atrás. En vez de esperar el consejo de Dios que nos dice espera porque estoy tratando tu vida, a veces se nos es muy difícil. ¿Cuántas veces no has oído que el Señor ya no viene? Así es. Mucha gente es que no realmente dice, bueno, si tú lo dices. Amén, sí, y el Señor viene y el Señor viene pronto. Pero tenemos que esperar para que nos pueda llevar con Él. Porque el Señor no va a venir por un pueblo que no sabe, que no tiene conocimiento, que no está listo, que no está preparado. Él está buscando un pueblo que es justo, es santo, es fuerte. Y todas las características que habíamos dado anteriormente, frutos que vamos a recibir por medio de la espera de Dios. Está tremendo. Y no, por eso que no debes de olvidar la promesa de Dios. Siempre tenlo presente. Me gusta mucho, una vez vi un cuadro que me gustó bastante, que el hombre que pasaba por tribulaciones, que estaba esperando en Dios. Y primero cuando empezó su caminar, dice que él menciona que estaba a la par de él, caminando. Después dice que cuando empezó a sentir las tribulaciones y las lesiones durante el caminar, y en eso él volteó a ver las huellas. Y cuando volteó, se dio cuenta que solamente habían 2 huellas. Entonces él olvidándose de la promesa, le dice, Señor, Señor, le dice, tú prometiste que tú ibas a estar conmigo, y durante mi recorrido solo miro 2 huellas. Y el Señor le contesta, hijo mío, hijo amado, dice, las únicas huellas que estás viendo son las mías, que era yo quien te cargaba. ¿Por qué? Porque a veces por las aflicciones se olvidan de las promesas, o por o la espera o la demora que el Señor está haciendo en la vida de uno. A veces Dios está tratando el alma y ese Señor dice, no, todavía no está listo. Y uno es cuando uno empieza a olvidar la promesa. Si el Señor te lo prometió, Él lo va a cumplir. Solo tú tienes que, como dice el Salmo 106:13, dice, no, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Entonces, para que no pase eso, tú espera en el Señor y sé como la palmera. Ya ve que la palmera cuando la siembran, una parte se va hacia abajo buscando agua y la otra empieza hacia arriba, y cuando vienen los fuertes vientos solo la doblan. Cuando vienen los huracanes solo se pega a los costados, pero no se quebra, sino que está estable. ¿Por qué? Porque la otra parte después de la red hacia abajo creció y hasta encontrar agua. Lo asombroso de las palmeras es que cuando empieza a crecer, la misma raíz empieza a buscar agua y empieza a crecer hasta donde encuentra agua. Entonces, que así sea tu vida como una palmera, que sea fortalecida, que espere en Dios, porque mira, el Señor viene pronto. Por eso a mí me asombra, ¿verdad? Porque aquellas que salieron de Egipto, por no saber esperar a Dios, ¿qué pasó con ellos? Que se quedaron postrados en el desierto. Y más, ni siquiera entraron la mayoría, sino que los que entraron fue hasta la 4ª generación, fue que entraron a la tierra prometida. Mientras las otras 3 generaciones que salieron de Egipto y que caminaron por el desierto, todos ellos quedaron en el camino. Todos se quedaron, más aparte de la 4ª generación, la parte que se quedó también postrada en el desierto, que ya no quisieron entrar a conquistar Canaán. Que no te pase eso. El Señor viene pronto. No olvides las promesas de Dios. Amén. La siguiente fue algo que un predicador americano dijo. Dice, la fuerza de la promesa es arriesgada en el carácter del que la hizo. La persona que hace una promesa, si tú conoces a la persona que te hizo la promesa, según como es su testimonio, tú la vas a aceptar. Si sabemos que el testimonio de él es mentiroso, vamos a decir, no sé, me hizo una promesa, pero no creo que la va a cumplir.
Pero cuando sabemos que la promesa viene de nuestro Dios, es completamente diferente. Porque sabemos que es cierto. Sabemos que va a cumplir. Vemos aquí en Ezequiel 12:28 que nos habla, y ese es para ti, oyente, y para todos nosotros. Yo cuando lo recibí, nuevamente se hace promesa en mi vida. Dice, por tanto diles, esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse. Lo que he dicho se cumplirá. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces, no es cualquier persona que te está prometiendo o te está haciendo la promesa de que va a venir. No es cualquier persona la que te está diciendo, mi palabra se va a cumplir. Es una persona es el Rey de Reyes y Señor de Señores que te lo está diciendo. Es el Dios de los cielos. Es el único que te creó a ti, que creó todo este universo. Tu palabra se va a cumplir. Amén. Y viene por ti pronto si estás preparado. Si permites y dejas que el esperar de Dios se cumpla a ti para que pueda hacer la obra. Si tú le entregas tu corazón y le entregas tu vida, Él va a poder hacer esa obra que quiere hacer en ti. Pero nuevamente tienes que creer a su promesa y tienes que creer que esto es para ti. Así es, porque el tiempo de preparación y de crecimiento ya, la verdad que ya está en proceso. Y ahora nosotros tenemos que continuar, caminar hacia adelante y no mirar atrás. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. En el 5:8 dice, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así que, hermano, fortalécete en el Señor, busca su presencia, Él viene pronto, y deja que la palabra te empape, te llene, te sature de su presencia. Amén. Y para concluir este mensaje, si vamos a Juan 11:40, estamos hablando, voy a dar un pequeño resumen. Es cuando el Señor sabe de la muerte de Lázaro y que van sus discípulos y le dicen que acaba de morir, murió hace 3-4 días. Amén. Y ya olía. Y luego en camino primeramente se le acerca una de las hermanas de Lázaro y luego la otra. Y él sigue diciendo que le sigue explicando, les trata de explicar que si esperan y creen, lo volverán a ver, que Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la resurrección. Pero nuevamente, la misma palabra, esperar. Y vemos cómo estas personas, estas mujeres, conocen la palabra. Vemos que estas mujeres conocen del Señor, pero no han entendido. Entonces, ahí es donde el Señor en el versículo 40 dice, cree y verá la gloria de Dios. Y es cuando le habla a Lázaro que salga. Entonces, nuevamente, hay un tiempo de espera. Así es. Hay un tiempo de ser tratados por el Señor, para que pueda moldear como lo quieramos ver, como un alfarero que moldea su vaso, su arte. Hay un tiempo de que tenemos que reflexionar, tenemos que entender qué es lo que está haciendo en nuestras vidas y qué es lo que va a hacer en el futuro en nuestras vidas. Porque la promesa es de que Él viene pronto y nos quiere llevar. Amén. Pero no se va a llevar a alguien que no está listo. Él nos da su palabra y nos dice que su palabra se va a cumplir. Amén. Entonces en esta tarde quisiéramos a ti, oyente, que no conoces de Él, que hagas esta oración con nosotros si quieres aceptarlo en tu corazón, para que empieces a tener este trato y que su palabra se cumpla en tu vida. Entonces, hermanos, si nos diriges con... Amén. Vamos a hacer una oración. Si tú que no conoces a Cristo, o si tú por alguna razón te has alejado, es el tiempo de regresar. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, repite conmigo, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como único y suficiente Salvador. Limpia con tu sangre mis pecados, Señor, perdóname.
Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre del cielo. Señor, te doy gracias porque tú con tu sangre preciosa me has comprado, me has libertado. Señor, en el nombre de Jesús. Si tú te has salido de los caminos pídele al Señor, dile, Señor, Padre, perdóname, Señor, en mi debilidad, Señor, fallé y hoy vengo, me pongo a cuentas contigo. Señor, levántame una vez más en tu luz para vencer, no con mis fuerzas, sino con el Espíritu Santo, para que tú hagas la obra en mí, Señor, bendito, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por la vida de mis hermanos que aceptaron a Cristo. Te damos gracias también por aquellos hermanos que se reconciliaron con el Señor y que están haciendo tu caminar, que están caminando hacia ti, Señor, Padre del cielo, que ha tomado la determinación de buscar tu rostro en ese tiempo final, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Hasta luego.